Cripto, el día de hoy tenemos información con respecto a esta criptomoneda bastante misteriosa y que se hace referencia a un nuevo meme. Recordemos que hace varios días te había mencionado con respecto a la criptomoneda de Pepe, que quizás tiene relación con esta nueva criptomoneda. Quizás Wojak es el nuevo Pepe, porque tenemos información con respecto, aquí tienes con respecto a una wallet que ha venido acumulando incluso Shiba, incluso Pepe en los últimos días. Y esto no es una wallet cualquiera, porque ha venido acumulando grandes cantidades de estas dos criptomonedas. No sin antes mencionarte que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna parte de este video, y recordarte que en todos mis videos, en la parte de la descripción y en el canal, perdón, en el mensaje fijado, tienes el grupo al enlace de mi Telegram gratuito, y si quieres aprender trading. Además, te invito a que me sigas a Instagram y que te suscribas a este canal de YouTube, porque ahorita nos encontramos con 337 suscriptores, y únicamente en Instagram estamos con 60 seguidores, porque te estoy compartiendo información de valor con respecto a diferentes monedas, por ejemplo Muscle, Pepecoin, y el día de ayer salió una criptomoneda Sui que también el día de hoy la vamos a analizar. Bueno, y comencemos. Aquí tenemos esta información con respecto a Look On Chain, perdón, en donde hace referencia a que uno de los primeros compradores de lo que es Shiba también tiene acumulando, o también compró Pepe y Wojak, esta criptomoneda que yo te mencioné. Este hace referencia a Smart Money, que comenzó a comprar Shiba en un precio bastante bajo. Mira, aquí tenemos el gráfico de Shiba, que esta persona o esta wallet puede ser una empresa incluso, que empezó a comprar Shiba en el 2021, antes de su último all time high, antes del FOMO, antes de que muchísima gente se haya hecho millonaria con Shiba, alrededor de 188 mil millones de Shiba. Sí, y mira, aquí tenemos la información. Aquí vamos a la wallet en donde esta persona aquí tiene las compras en Uniswap que ha venido acumulando de Shiba. Y si nos vamos aquí a The Bank, en donde hace referencia a esta wallet, podemos ver que tiene Shiba por esta cantidad de valor, alrededor de 919 mil dólares. Y Wojak, esta nueva criptomoneda que te mencionaba, que es una criptomoneda que hace referencia nuevamente a un meme, como es el caso de lo que es Pepe, con una acumulación de 418 mil dólares, y con Pepe alrededor de 119 mil dólares, ¿sí? Mira, aquí tenemos esta información, y aquí hace referencia a que Smart Money compró esta cantidad de Pepe y compró igual esta cantidad de Wojak, lo que te mencionaba a continuación. Esta persona es muy bueno comprando memes. Mira, aquí tienes la información de las compras que he venido acumulando con respecto a Wojak. Entonces, si es que tú quieres hacer esta investigación, te dejo los links aquí abajo, porque aquí tú puedes filtrar por Wojak y ver cuándo ha comprado, cuáles han sido sus transacciones. Mira, aquí nos vamos a la parte de transacciones y podemos estar filtrando por lo que es el token de Wojak. Vamos a verlo, el token de Wojak. Y estas son los últimas acumulaciones. Incluso aquí tienes en Etherscan lo que tú puedes ver las transacciones. Pero si nos vamos nosotros a CoinMarketCap, mira, el incremento de esta criptomoneda a las últimas 24 horas ha sido de alrededor de 42%, algo bastante alto. Como yo te mencionaba con otras criptomonedas, ahorita se encuentra en el puesto 2618, y se encuentra bajo la red de Ethereum. Aquí, por ejemplo, para las personas que no conocen, nosotros podemos copiar la dirección y nos vamos directamente a Etherscan. Etherscan es una herramienta que nos permite analizar ciertos addresses, ciertas direcciones, ciertas monedas que están bajo la red de Ethereum. Entonces pegamos el contrato que ya pegamos, que copiamos aquí en CoinMarketCap, y se nos hace referencia a la parte de Wojak, esta token que al día de hoy tiene alrededor de 10.200 holders, algo bastante alto, porque si no me equivoco recién subió. Aquí nos vamos a la parte de Wojak en BitGet.
En Biggest existe información del 18 de abril, hace no menos de 2 semanas. Y, por ejemplo, en este punto, en esta resistencia, hasta el día de hoy lleva alrededor de 500%, algo bastante, bastante atractivo para las personas que han venido acumulando desde valores del 84, 84, del 22 de abril o del 23 de abril, ¿sí? Y bueno, como otro punto tenemos referencia a los holders. Por ejemplo, en los mayores holders o las direcciones con mayor porcentaje de esta criptomoneda es Huobi, Mexi y Gate.io. Porque si nos vamos a CoinMarketCap y nos vamos a la parte de mercados, podemos observar aquí, mira, en la parte de exchange centralizados, que se encuentra enlistada en exchanges bastante importantes, bastante grandes: Gate.io, Huobi, BitGet, Mexi, el Bank, entre otros, ZT, BingX, que es un exchange que se utiliza bastante dentro del mundo cripto. Sí, y mira, aquí tenemos el Circulating Supply, que por ejemplo aquí te menciona que el equipo de CoinMarketCap no ha verificado el suministro. Esto es lo que el proyecto menciona que tiene, y es alrededor del 100% que está en el Circulating Supply. Algo bastante peculiar, porque si nos vamos aquí a la parte de capitalización de mercado y al volumen de las últimas 24 horas, me parece un volumen bastante decente porque ha venido en decaída, ¿sí? Y muchas personas hacen referencia a lo que está pasando en Twitter, porque por ejemplo en CoinGecko, si nosotros nos vamos a CoinGecko a buscarle esta criptomoneda Wojak, mira, si nos vamos a Wojak, el rango en las últimas 24 horas o la capitalización de mercado es la que vemos aquí. Y es bastante, bastante decente el movimiento. Y este movimiento se ha dado, como yo te mencionaba, haciendo referencia a los últimos movimientos de estas grandes compras y este gran FOMO y este gran hype que hubo con respecto igual a lo que hubo con Pepe. Porque para las personas que están preguntando qué pasó con Pepe, Pepe nuevamente está dando de qué hablar porque nuevamente ha roto su último all time high, que nos encontramos en los 15.22. Vamos a marcarlo aquí. Porque mira, el día de ayer, luego de una corrección, luego de mi video, no sé hace cuánto salió mi video. Por ejemplo, si tú te vas aquí a Aprende Cripto, tú puedes ver mis últimos videos, y el video con respecto a Pepe fue hace un día. Más o menos hace 2 días. Hoy estamos 4 de mayo, mira, 4 de mayo hubo un retroceso normal en donde la gente empezó a vender sus ganancias, pero sin embargo el hype es tan grande sobre esta criptomoneda que durante este periodo ha venido subiendo alrededor, vamos a verlo, alrededor de un 100%. Es algo increíble todo este FOMO que está teniendo Pepe. Como yo mencionaba en un comentario, es probable que pueda subir, pero lo más sano es que esta criptomoneda ya deba corregir, porque mucha gente ya está en ganancia, mucha gente compró por aquí y ya debió haber estado en ganancia, y es por eso que se reproducen este tipo de ventas con bajo volumen. Pero imagínate que si tú compraste aquí y al ver que Pepe hizo alrededor de un 400, un 500%, es lo más probable que tú decidas vender. Sí, y por otro lado ya nos vamos a la parte de Bitcoin, porque ¿qué es lo que está haciendo Bitcoin? Y algo no bastante peculiar es que Bitcoin superó los $29,000, mientras que el oro alcanzó un nuevo máximo histórico. El oro, aquí tenemos la información del oro, aquí había una gráfica del oro que mencionaba que estaba haciendo un máximo histórico. Sin embargo, ¿qué es lo que estaba haciendo Bitcoin? Porque si es que no sabías, hubieron bastantes caídas dentro de las acciones de diferentes bancos de Estados Unidos. Y luego que, por ejemplo, aquí tienes la información de que la Reserva Federal mencionara que no existe una crisis bancaria dentro de Estados Unidos, porque el presidente de la Reserva Federal mencionó, luego de la subida de los tipos de interés de 0.25, mencionó el que a nivel bancario de Estados Unidos se encontraba bastante sólido. Y esto no sin antes mencionarte que la SEC también
tuvo problemas con el exchange Coinbase luego de una demanda, y ahorita la última decisión fue favorable a Coinbase porque Coinbase pedía a la SEC que se aclare ciertos términos con respecto a los activos digitales, que la ley sea un poco más clara. Y ahora el tribunal ha ordenado a la SEC que aclare las normas de seguridad de los activos digitales dentro de un plazo de 10 días, lo cual es algo bastante favorable para este exchange de Coinbase, ¿sí? Y por último, lo que te mencionaba con respecto al oro, aquí tenemos información on-chain, porque mira, aquí tenemos que a pesar del all-time high del oro, Bitcoin continúa su performance, su desarrollo, sus rendimientos alcistas, los bastante adecuados, incluso superando al oro. Aquí hace una referencia que en enero del 2020 un Bitcoin, aquí nos vamos directamente al Twitter, un Bitcoin valía alrededor de 4.9 onzas de oro. Al día de hoy, un Bitcoin equivale a alrededor de 14.2 onzas de oro, lo que hace referencia a una supremacía de lo que es Bitcoin comparando con otras reservas de valor, como es el caso del oro. Recordemos que si nos vamos aquí a la gráfica de Bitcoin, Bitcoin ahorita se encuentra bajando luego de un retroceso, luego de tomar los 29.290, porque recordemos que al finalizar, mira, esta vela de las 3 de la tarde se dio al cierre del Bolsa de Nueva York, algo bastante peculiar, porque mira, este movimiento del cuadrado que tú ves aquí, no hubieron liquidaciones masivas tanto en long como en short luego de la subida de tipos de interés. La subida se dio luego únicamente del cierre de la bolsa de Nueva York. Y mira, si nos vamos aquí a la parte del diario, alrededor de estos precios 12, 13, no está. Mira, aquí tenemos, creo que tengo en la parte de Bitcoin. Mira, aquí tenemos, yo había marcado con esta línea vertical que fue la caída de otros bancos como Silicon Valley Bank, como el First Republic Bank, que ya había caído y que lo compró JP Morgan. No, aquí Silicon Valley Bank, Signature Bank. Fue alrededor de marzo, 12 de marzo, y Bitcoin empezó a subir luego de esta gran caída porque muchas personas estaban refugiándose dentro de activos como Bitcoin, dentro de activos como el oro, por lo que no es extraño mencionar que el precio pueda reaccionar positivamente luego de esta corrección, ¿sí? Porque aquí vemos, si nos vamos al diario, yo te mencionaba, ahora si nos vamos a este gráfico de Binance en 4 horas, aquí se encuentra albergada, gran liquidez dentro de las 4 horas, porque al tocar la media móvil de 55 periodos nos encontramos aún alcistas, pero se generó esta gran mecha de liquidez porque muchas personas están teniendo un interés en el precio de los 26.000, 27.000 dentro de Bitcoin. Así que estamos a la espera de que si es que puede romper este último alto, como yo te mencionaba, se generó un alto más bajo, lo cual indicaría que quizás el precio vuelve a buscar generar liquidez en precios como los 27.250 o los 26.000 o 27.000 exactos, ¿sí? Así que estamos a la espera y te invito nuevamente, si es que llegaste aquí, que te suscribas a este canal porque todos los días estoy subiendo videos con respecto al mundo cripto.